Buenas, mi nombre es José Antonio Pimentel, matrícula 1048-168 y me acompaña. Sandy Ortiz, el cual tiene la matrícula 149907. En estos momentos nos estamos juntando para completar el foro número 2 de nuestra materia que estamos cursando ambos y vamos a responder la siguiente pregunta que voy a leer textualmente. ¿De qué depende el espacio que ocupan los datos en una memoria? ¿De qué depende el espacio que ocupa los datos de una memoria? Pero para hablar de qué depende, vamos a primeramente hablar de qué es un dato. Un dato es una información cuya, cuyo tipo puede cambiar. Muchos de nosotros conocemos datos como el formato de las fotos, el de documentos, el de un archivo de Excel. Cada uno de estos, dependiendo de la información que tenga, va a tener un tamaño diferente. No es lo mismo, como estaba hablando con Sandy hace un momento, una foto tirada, una cámara profesional, que tal vez tirada con un teléfono que se utiliza como flota, ya que la cámara va a tener unos elementos que van a captar más información que otra. Entonces, no es lo mismo también, otro ejemplo que pudiéramos decir, un video a 4K que un video a 360 como hacemos en YouTube, cuando estamos viendo un video, que cuando le cambiamos el tamaño o la calidad, va a agrandar el tamaño del video. Entonces, ¿de qué depende el tamaño? Va a depender de la información que tenga el dato. Este dato también, como va a mencionar Sandy en un momento, de sus tamaños, en la memoria, como en el espacio donde podemos guardar la información, se nos habla de que puede ser memoria RAM o puede ser en un disco, como una información que se va a quedar ahí permanentemente. En la memoria RAM se dan casos cuando estamos utilizando programas fuertes, pesados, como programas ETL que se encargan de administrar informaciones grandes como Big Data. Este programa puede consumir gran tamaño de memoria RAM, pero esto va a depender por la información que esté consultando en ese momento. Y en ese momento va a depender de esa información, del tamaño de la información. Y esto va a agrandar y va a ocupar un espacio en la memoria RAM. Ahora, cuando estamos hablando de tamaño, en el disco va a depender del elemento, de la información que tenga. A veces un video pequeño puede tener mucha información y se va a ver muy grande. Por eso, de eso va a depender de cuánta información tenga ese dato. ¿Qué tú puedes Bueno, decirnos, Sandy? básicamente los datos se organizan por una unidad de medida. Comenzando con el byte. En el byte, básicamente, la información que abarca un byte es muy pequeña. No es lo Ujú. mismo comparar un byte con un giga. En un giga hay básicamente Información. eh, más de 1 millón de bytes, el cual conforman el giga en sí. Aquí podemos, eso lo vemos en el uso práctico en una computadora. Por ejemplo, un archivo PDF puede pesar algunos megabytes, pero al volverlo Word, a lo mejor el peso puede aumentar, ya que Word utiliza otro tipos utiliza más informaciones y te permite la facilidad de agregar cosas, modificar básicamente el documento entero de una manera rápida y sencilla. Es cierto que por el PDF se podría hacer, pero no de la manera tan completa como te lo ofrece Word. Entonces, ¿qué es lo que afecta? ¿Qué es en sí un byte? Un byte, eso es cierta cantidad de informaciones acumuladas en un grupo. Entonces, ¿qué vendría siendo un giga? Son mucha cantidad de informaciones acumuladas en un grupo, ya que los gigas, mega, kilobytes, terabytes son una clasificación de grupos. Ya como va Ujú. creciendo el número en sí, se va clasificando en otro nombre. Exactamente. Y esa, como mencionamos ahorita, esa cantidad de datos agrupados, esa información que tenga ese dato es lo que va a ocupar ese espacio en la memoria RAM. Entonces, en la memoria, no solamente RAM, sino en la memoria de
física de un disco o una memoria flash que nosotros tengamos. Entonces, de eso va a depender de cuán grande sea ese dato. Esperamos que con esta información se haya podido entender de qué depende el tamaño que ocupa algo en una memoria.